El sol apenas comenzaba a asomar sobre la ciudad, pero para Goku no había calor en su luz. Las calles, aún húmedas por la escarcha de la madrugada, olían a basura y abandono. Cada esquina, cada puerta cerrada, cada sombra alargada parecía murmurar su desprecio. Para él, la ciudad no era un lugar de oportunidades. Era un laberinto de peligros, de desprecio y de frío perpetuo. Dormir en la calle no era un lujo ni una opción. Era una sentencia de supervivencia que debía cumplir cada noche. Goku se acurrucaba junto a los muros de ladrillo, abrazando sus rodillas temblorosas. Su ropa, demasiado pequeña y gastada, apenas lo protegía del viento cortante. Cada respiración se convertía en vapor helado que desaparecía en el aire, un recordatorio de lo frágil que era su existencia. La primera lección de las calles fue inmediata. Nadie cuidaba de ti, nadie se preocupaba por tu vida, y si deseabas sobrevivir, debías hacerlo por tu cuenta. Al principio, la ciudad era un enemigo invisible. Cada transeúnte podía ser un monstruo disfrazado de humano. Cada niño que parecía amable podía traicionarlo en un instante. Cada noche en la que cerraba los ojos con la esperanza de descansar se convertía en un juego peligroso. Los ruidos extraños lo despertaban, y el frío lo mantenía alerta. Aprendió a dormir con un ojo abierto, con el corazón latiendo al ritmo de la amenaza constante. El hambre era su compañera más cruel. Pan duro, restos olvidados en contenedores de basura, sobras que nadie quería tocar. Todo se convertía en un banquete si su estómago rugía demasiado fuerte. Cada bocado robado tenía un sabor amargo, no por la comida en sí, sino por la conciencia de que estaba sobreviviendo en un mundo que lo odiaba. La necesidad de alimentarse lo obligaba a moverse con rapidez, a desaparecer antes de ser visto, a aprender que la audacia podía ser tan importante como la fuerza. Las heridas comenzaron a multiplicarse. Una pelea por un pedazo de pan, un empujón en un callejón oscuro, un niño mayor que se creía dueño de la ciudad. Todo dejaba marcas en su cuerpo. Moretones, cortes, rasguños que tardaban en sanar. Cada cicatriz era un recordatorio, un tatuaje invisible en la piel de que la vida no era amable con los débiles. Pero con cada herida, también nacía una resistencia que poco a poco lo convertía en alguien que podía soportar más, sufrir más, y aún así continuar. A los 9 años, Goku ya conocía el miedo como un aliado constante. No era el miedo a la muerte lo que lo paralizaba. Era el miedo a ser completamente ignorado, a desaparecer sin que nadie notara su ausencia. La indiferencia de la sociedad era más cruel que los golpes o las humillaciones, y él aprendió a ocultarse en su sombra, a desaparecer en la multitud, a ser invisible cuando era necesario. Cada gesto de bondad ajeno era observado con cautela, cada sonrisa era evaluada con desconfianza. La traición no era una posibilidad, era una certeza. Durante esos años, también aprendió a valerse de su astucia. Robar no era solo un acto de supervivencia, era un ejercicio de cálculo, de anticipación. Cada movimiento debía ser medido, cada decisión tomada con precisión, porque un error podía costarle la vida. La crueldad del mundo lo convirtió en un pequeño estratega, un niño que entendía que la fuerza bruta no era suficiente si no se combinaba con inteligencia y precaución. Pero incluso en medio de la oscuridad, había momentos que dolían más que los golpes o el frío.
la ausencia de afecto. Goku observaba a otros niños con sus padres, con amigos, con alguien que los abrazara y protegiera. Su corazón, aunque endurecido, sentía una punzada que lo recordaba de lo que había perdido. La soledad era un pozo profundo del que no podía escapar. A veces se encontraba hablando solo, narrando sus pensamientos, deseando que alguien escuchara, aunque sabía que nadie lo haría. A los 10 años, su cuerpo había empezado a mostrar signos de resistencia. Había aprendido a correr más rápido, a escabullirse con agilidad, a defenderse cuando era necesario. Sus músculos eran finos, pero estaban endurecidos por la necesidad de sobrevivir. Su mirada, antes de miedo, se volvía fría, analítica. Cada persona que se acercaba a él era evaluada. Amigo o enemigo. Cada sonrisa era cuestionada, cada gesto amable desconfiado. La calle no perdonaba la ingenuidad. La crueldad de los otros niños y adultos era constante. Goku fue golpeado, burlado, insultado. Le robaron comida, le rompieron la ropa, lo empujaron al barro. Cada humillación se grababa en su mente, convirtiéndose en cicatrices que el tiempo no borraría. Pero también lo enseñaban a luchar, a resistir, a no permitir que nadie lo doblegara. La frialdad que empezaba a brotar en su corazón no era solo protección. Era una armadura que necesitaba para sobrevivir en un mundo que parecía empeñado en destruirlo. Goku comenzó a crear un sistema propio de supervivencia. Aprendió a observar, a memorizar patrones, a detectar peligros antes de que lo alcanzaran. Cada callejón tenía un propósito, cada sombra un escondite. La ciudad era un tablero de ajedrez, y él aprendía a mover sus piezas con cautela, evitando trampas, anticipando ataques. La vida le enseñaba con sádica precisión que la inteligencia podía ser un arma tan afilada como cualquier puño. Pero no todo era estrategia. La desesperación también estaba presente. Había noches en las que se sentaba en un borde de la acera, temblando de frío y hambre, preguntándose por qué la vida era tan cruel. Sus lágrimas se mezclaban con la escarcha del pavimento, y su pequeño cuerpo se encogía en un intento de conservar el calor. En esos momentos, se preguntaba si alguna vez sentiría afecto, si alguna vez tendría un hogar, si alguna vez alguien lo miraría y no lo despreciaría. El mundo de Goku no ofrecía respuestas. Solo enseñaba dolor, abandono y traición. Y cada lección se grababa en su mente con una claridad dolorosa. Cada cicatriz, cada moretón, cada noche bajo el cielo helado, cada hambre, cada traición, todo contribuía a formarlo en alguien que no podía permitirse confiar en nadie. La frialdad no era un defecto, era una necesidad. Su supervivencia dependía de ello. Al acercarse a los 12 años, Goku ya no era solo un niño. Era un sobreviviente. Cada experiencia había dejado su marca, cada traición había endurecido su corazón, cada humillación había afilado su mente. La ciudad, con todas sus sombras y crueldades, había forjado en él un carácter resistente, frío, calculador. Y aunque su poder aún permanecía bloqueado, su espíritu empezaba a transformarse en un arma, una herramienta que algún día lo convertiría en alguien capaz de enfrentar cualquier desafío. A veces, en la quietud de la madrugada, Goku miraba las estrellas y se preguntaba si algún día habría un lugar donde no fuera rechazado, donde no fuera herido, donde pudiera descansar sin miedo.
Sabía, en lo más profundo de su ser, que tal lugar era un sueño distante. Pero incluso el más pequeño resquicio de esperanza podía ser suficiente para mantenerlo en pie. El dolor lo había marcado, la traición lo había enseñado, y la calle lo había formado. Pero Goku aún respiraba, y mientras respirara, aún habría oportunidad de crecer, de fortalecerse, de transformar la oscuridad que lo rodeaba en algo que podría dominar, algún día. Y bueno, gente de YouTube, es todo por este video. Recuerden que si les gustó no olviden suscribirse a este canal y dejar su like para traer más videos. Y sin más, se despide su fanfictero Vegeto Limit Breaker. Nos vemos en un próximo video. Adiós.